Página 21. Prehistoria, el largo camino de la humanidad, por Víctor M. Fernández Martínez, 2007. Capítulo 1. Datos y teorías. 1.1. El sentido de la prehistoria. La palabra prehistoria se refiere al periodo cronológico en que los humanos vivieron en la Tierra antes de la aparición de la escritura, momento en que empezó la época abarcada por la historia. También denomina a la ciencia que otros llaman arqueología prehistórica, que estudia hoy ese periodo y cuyos principales logros se intentan resumir en este libro. Mucha gente piensa que la prehistoria incluye todo el tiempo anterior, en especial cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, según el título de una famosa película, e incluso que la humanidad fue contemporánea de aquellos terribles animales. Pero esas largas eras, de una duración temporal casi imposible de entender comparada con la escala en que vivimos, son objeto de otras ciencias como la geología o la paleontología. También geólogos y paleontólogos, igual que hacemos los arqueólogos, observan minuciosamente objetos presentes de apariencia insignificante, arenas, rocas, cenizas, huesos fósiles, y deducen de cuándo son y por qué procesos físicos duraron hasta hoy mismo, qué aspecto tenían aquellos animales y plantas, y cuál era el clima predominante por entonces. La escala humana se inscribe en un calendario de solo 2 o 3 millones de años de antigüedad, mientras que los dinosaurios vivieron hace más de 60 millones, y la Tierra se formó hace unos 4.500 millones. Podría parecer que el interés por saber lo que ocurrió durante ese tiempo es algo natural en una especie inteligente como la nuestra, pero de hecho solo unas pocas civilizaciones humanas se han preocupado por el tema. Para la mayoría de las sociedades tradicionales, la perspectiva temporal se acaba en unas cuantas generaciones antes del presente, es decir que solo les interesan aquellos años de los que todavía queda recuerdo, sea directo o por narraciones conservadas de algún testigo de los hechos. Ellos piensan que lo anterior ya no afecta a sus vidas, y que en todo caso no pudo ser muy diferente de lo actual, adoptando la misma postura del conocido aforismo bíblico, nada hay nuevo bajo el sol y no vale que alguien diga, mira, esto es de ahora, pues ya ha ocurrido en los tiempos que han pasado antes de nosotros, Eclesiastés 1:10. Algunos arqueólogos que excavan restos prehistóricos en zonas donde todavía existen grupos tradicionales, algo más corriente en los países en desarrollo que en Europa, han tenido problemas por esa razón, mientras ellos en su mayoría buscan evidencias remotas, la gente del lugar e incluso muchos investigadores locales se interesan solo por lo que pasó durante los últimos siglos. Este interés por los últimos antepasados directos también se contradice con los propios temas que atañen a la investigación prehistórica. Muchas comunidades tradicionales, o personas con escasa formación académica en nuestra propia sociedad, quieren saber lo ocurrido en el lugar donde viven, y los grandes temas generales como el de los orígenes, de la humanidad, la agricultura, la metalurgia, etc. Apenas les conmueven. Pero el caso es que nosotros estamos picados por una curiosidad insaciable de saberlo todo, y va a ser ya muy difícil que nos conformemos con menos. Para la prehistoria esa tarea es inmensa, porque consiste en rellenar el vacío de un pasado que parece casi infinito, idealmente saber lo que pasó en todo lugar y en todo momento. Este deseo tiene mucho que ver con el nuevo concepto del tiempo en la modernidad, una medida lineal que va sin pausa hacia atrás y está dividido en unidades iguales, años, siglos, milenios, pero de contenidos distintos, y proviene de haber abandonado viejas nociones como la de un tiempo cíclico en que las cosas vuelven una y otra vez a empezar, que muchas sociedades, como las de Asia Central y Oriental, todavía conservan en su acervo popular. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que queremos saberlo todo? Es evidente que nunca llegaremos a conocer los detalles de la vida diaria de los antepasados, y esto vale incluso para nuestros propios padres o abuelos.
A lo que aspiramos es a descubrir algunos de los objetos que utilizaron y a desvelar los procesos, las circunstancias generales de tipo medioambiental, económico y social en las que aquellos humanos vivieron. Pocas veces nos paramos los prehistoriadores a pensar en lo poco que es eso realmente. Claro que es esa pobre información, tanto menor cuanto más antigua sea la época que estudiamos, la responsable principal de que nuestra aproximación al pasado sea tan naturalista, tan biológica y tan poco histórica. Es decir, tan alejada de las condiciones reales y cambiantes de aquella existencia. Realmente, si excluimos la mayor atención pública que despiertan los hallazgos de huesos humanos, apenas existen diferencias entre el enfoque que sigue su análisis y el de los restos de cualquier otro animal. Pero que físicamente seamos un mamífero como otro cualquiera tiene sus ventajas para los prehistoriadores, pues podemos aplicar todos los conocimientos y técnicas que zoólogos y paleontólogos llevan ya siglos aplicando a los restos del pasado biológico. También está el consuelo de contar con una teoría robusta como es el evolucionismo darwinista, que explica la aparición de unos y otros caracteres y especies animales por la adaptación de los organismos individuales a los cambios climáticos, por el simple mecanismo de buscar cada uno de ellos la propagación máxima de sus genes en la descendencia. Aunque muchos animales dejan huellas externas a sus propios cuerpos, huesos mordidos, madrigueras, excrementos, el ser humano se distingue precisamente por depositar muchos más testimonios de su paso terrenal, en un proceso creciente que hoy se ha acelerado de forma peligrosa, desde nuestros inmensos basureros hasta la arena del fondo de los mares, que tiene cada vez más partículas de plástico como mudas e inquietantes compañeras. Al principio dejábamos solo unas cuantas piedras que, por haber sido golpeadas de forma intencional y metódica, pasando así de ser un objeto natural a un artefacto cultural, son hoy reconocibles como producto humano. Seguramente nuestros primeros ancestros utilizaron y modificaron también otros productos orgánicos de los que, por descomponerse con el paso del tiempo, solo podemos imaginar la presencia por la lógica de su uso continuado hasta nuestros días, como por ejemplo la madera. Mucho más tarde, a esos primeros artefactos se añadieron otros que también se conservaron y hoy son desenterrados por los arqueólogos: cerámicas, metales, viviendas, tumbas. Aunque nuestro objetivo son las personas y sociedades concretas que fabricaron esos restos, el indio que está detrás de la flecha, como decía el arqueólogo norteamericano Kent Flannery, los prehistoriadores vivimos tan enfrascados en el complicado análisis de esos objetos, de ahí el apelativo cariñoso de cacharrólogos, que solemos olvidar que un día fueron hechos por alguien no muy diferente de nosotros. Muchos de esos objetos fueron abandonados en cualquier lugar del campo, o fueron arrastrados y dispersados por lluvias y ríos, y la extrañeza que causaban en quienes los hallaban por azar ya fue recogida en textos de época romana y medieval. Algunos eran de naturaleza conocida, como por ejemplo las cerámicas, aunque su estilo fuera distinto del de entonces, pero otros hallazgos, como puntas de piedra talladas o hachas pulimentadas, no se parecían a nada conocido y tal vez por ello se les atribuyó un origen mágico, caídas del cielo con los rayos, usadas por los duendes de los bosques. Hasta que los europeos llegaron a América a comienzos de la Edad Moderna y vieron que allí los indios usaban útiles de piedra similares como armas o herramientas, no se comprendió su verdadera función. Fue entonces cuando surgió el primer modelo teórico de la prehistoria: el pasado europeo y el presente extraeuropeo eran la misma cosa. Los indios americanos tenían una cultura material muy parecida a la de la gente que vivió en Europa antes de los celtas, como se decía entonces, y seguramente otros aspectos de su vida, la cultura espiritual o simbólica, debieron de ser también semejantes. De esa idea salieron dos modelos de análisis todavía hoy vigentes: el evolucionismo cultural. Todos los grupos humanos pasan, antes o después, por etapas de desarrollo similares, y la etnoarqueología,
La única forma de interpretar el pasado es con ideas y comparaciones del presente etnográfico. Los historiadores de la arqueología han señalado la importancia puntual que en todo esto tuvo la obra que el jesuita francés Joseph-François Lafitau publicó en 1724, después de haber vivido con los indios canadienses, costumbres de los salvajes americanos comparadas con las costumbres de los primeros tiempos. La mayoría de los artefactos, con todo, suelen aparecer de forma distinta a los hallazgos aislados que hemos referido. Lo normal es que se encuentren juntos, en cantidades cada vez mayores según son cronológicamente más cercanos a nosotros, formando lo que llamamos yacimientos arqueológicos. Esta regularidad espacial de los artefactos, muchas veces acompañados por residuos orgánicos potencialmente preservables como los huesos o conchas de los animales que allí se comieron, o por restos de las estructuras que cobijaron y protegieron a la gente de entonces, indica una peculiaridad de los humanos que no se encuentra en otras especies. Esos artefactos fueron fabricados, utilizados y desechados en común, por un grupo de gente y raramente por un solo individuo, es decir, se realizaron en sociedad, por y para varios ejemplares del animal social que somos por encima de todo. Como veremos a lo largo de este libro, fue precisamente ese comportamiento el responsable de los cambios más importantes de la evolución humana, los que nos han hecho ser como somos actualmente. Unos yacimientos son más visibles que otros, y la primera tarea de la arqueología es hallarlos mediante exploraciones y prospecciones de superficie. Al principio se procedía de forma casual, preguntando a personas con conocimiento de la zona y descubriendo por ello solo los sitios más importantes, pero hoy en muchas zonas se siguen procedimientos sistemáticos como la prospección intensiva, que consiste en recorrer y examinar todo el terreno con equipos de arqueólogos para estar seguro de que solo se escapen algunos hallazgos sueltos. Las administraciones públicas han emprendido en los últimos años la labor de descubrir e inventariar todos los yacimientos de las regiones bajo su control, para así poder preservarlos de la destrucción, explotarlos para el turismo cultural en los casos más importantes y proporcionar a los arqueólogos los datos que necesitan para sus reconstrucciones históricas. El problema principal para este último objetivo es la conservación diferencial de los sitios, pues se cree que la mayoría han desaparecido con el paso del tiempo, o han sufrido procesos que los hacen invisibles a la observación actual. El ejemplo de los yacimientos de Atapuerca en nuestro país es muy significativo al respecto. Si no se hubiera perforado una trinchera concreta del ferrocarril minero de Burgos a comienzos del siglo XX, incluso si no se hubiera desviado de forma un tanto extraña su trazado más corto y barato para cortar una pequeña montaña caliza, nunca se hubieran descubierto los importantes restos del probable primer habitante humano de Europa. Las antiguas cuevas donde vivió el Homo antecesor habían sido completamente tapadas por nuevas formaciones rocosas y eran invisibles desde la superficie. Aunque no ocurrió lo mismo con la también fundamental cueva de la Sima de los Huesos, que no estaba totalmente cegada como las anteriores y era accesible gracias a una nueva entrada que pudo ser explorada por los espeleólogos. Atapuerca nos hace pensar en la enorme cantidad de información sobre nuestros antepasados que permanece aún escondida, atrapada en lugares especiales que por otra parte la libraron de la muchas veces irremediable desaparición de esas lejanas huellas. Pasando a una perspectiva historiográfica, vemos que las transformaciones que el concepto de prehistoria ha experimentado durante los 2 últimos siglos son esenciales para entender la situación presente. Se partió de una concepción religiosa que no aceptaba otra explicación que la bíblica, es decir que todo había sido creado por Dios en un tiempo muy corto, y que eso había sucedido en una época relativamente reciente. Cuando los naturalistas de la época encontraban huesos fósiles de animales hoy desaparecidos, se pensaba que uno o varios diluvios de origen divino, como el que se describe en la Biblia, habían destruido una parte de los seres creados y por ello hoy no estaban todos ellos representados.
Los humanos habían sido engendrados tras el último diluvio y por eso cuando en el siglo XVIII se registraron artefactos de piedra tallada junto a huesos de grandes animales hoy extinguidos, se produjo una gran controversia en Europa sobre la posible existencia de un hombre antediluviano. Aunque ahora a muchos el tema nos parezca casi trivial, los conflictos morales que la disyuntiva entre ciencia y religión provocó en muchas de las mejores mentes del siglo XIX fueron terribles, y no dejaron de afectar a quien más contribuyó a desmontar la explicación religiosa, el fundador del evolucionismo, Charles Darwin. Este no solo dudó durante años sobre la conveniencia de publicar sus descubrimientos, esos hechos que contradecían el dogma y sugerían un continuo, lento y aleatorio cambio de los animales a lo largo del tiempo hasta llegar al ser humano, sino que sufrió todo tipo de reproches y fue ridiculizado de mil maneras tras la aparición de El origen de las especies en 1859. El asunto no era para menos, porque lo que Darwin venía a decir era que el mismo Dios se había equivocado al comunicarse con nosotros. Por otro lado, que ello podía afectar a los mismos fundamentos del orden social, amenazando incluso la división clasista de la Inglaterra del capitalismo inicial, debió de ser evidente para muchos, entre otros la misma esposa de Darwin cuando dijo que aunque fuera verdad que todos descendemos del mono era mucho mejor que la gente no se enterase. Lo que en aquel momento casi nadie entendió fue que el darwinismo no solo cuestionaba la imagen deísta y estable del mundo, sino que también desestabilizaba la decisiva idea de progreso, propia de la modernidad europea desde el Renacimiento y la Ilustración, al proponer un mecanismo totalmente aleatorio y ciego, la selección natural, carente de programa y basado en el doble azar de herencia y medio ambiente, para explicar la hermosa variación de la naturaleza, en la que entonces nadie negaba al menos un impulso de perfeccionamiento constante. Desde la perspectiva actual resulta sorprendente, con todo, que tras unos pocos decenios de agrias polémicas y fulminantes anatemas, los representantes intelectuales de las clases dominantes europeas adoptaran el darwinismo como ideología sustentante de la desigualdad social, inevitable reflejo de la natural ley del más fuerte, vigente en plantas y animales, y, por su lado, la ciencia prehistórica empezase a funcionar conducida por una parte de esos intelectuales bajo el paraguas del nuevo paradigma, ampliándose las excavaciones de los yacimientos paleolíticos en Francia, Inglaterra y poco después en España, donde los primeros trabajos en las terrazas del río Manzanares en Madrid ya se habían iniciado por Casiano del Prado en la década de 1850. Si bien los primeros darwinistas españoles del siglo XIX, como los europeos, fueron librepensadores de tipo laico e incluso republicano, quienes construyeron la prehistoria de nuestro país desde los comienzos del siglo siguiente tenían una orientación mayoritaria de corte conservador, abundando entre ellos aristócratas, religiosos y carlistas. Durante el siglo XX la prehistoria, como su hermana la arqueología histórica, continuó la exploración del pasado humano de nuestro planeta, combinando la evidencia empírica en constante aumento por una preocupación teórica y explicativa también cada vez mayor. Poco después de empezar el siglo se estableció la secuencia cronológica del Paleolítico europeo que con algunos cambios todavía se emplea hoy, y antes de la Segunda Guerra Mundial ya se habían excavado los yacimientos más importantes, que cubrían desde el Neolítico al final de la Edad de Hierro en nuestro continente. En América Latina la mayoría de los trabajos fueron emprendidos por equipos norteamericanos, mientras en los países que entonces eran colonias en África y Asia la arqueología, siempre dirigida por investigadores europeos, buscaba sobre todo restos más bien antiguos, aquellos cuya escasa relevancia para el presente no comprometiera la posición dominante de la metrópoli al otorgar un pasado a los pueblos sin historia colonizados. Por otro lado, en los años 20 se descubrieron en Suráfrica los primeros restos del homínido hasta hace poco considerado más antiguo, el Australopithecus, comenzando una línea de trabajo que todavía hoy atrae una gran atención mediática por afectar a los orígenes del género humano.
pero también ocurre que en las últimas décadas ha disminuido algo el interés empírico en la búsqueda incesante de datos, preocupándose ahora los prehistoriadores algo más por cuáles son las formas más correctas de interpretarlos. Al final de este capítulo veremos cuáles son los presupuestos teóricos, a veces llamados paradigmas, que orientan nuestra disciplina y que en los últimos años se han diversificado considerablemente, haciendo mucho más compleja, pero también más apasionante, la tarea explicativa de los restos del pasado y su influencia en el mundo de hoy. Porque entre los arqueólogos, al igual que en el resto de las ciencias sociales y humanas, no ocurre como en las ciencias físico-naturales, donde existe un único paradigma aceptado, mecánica cuántica, neodarwinismo, etc., haciendo que las diferencias entre investigadores sean muchas veces solo de procedimiento o de especialización en diferentes temas. Las discusiones hoy más ardientes en arqueología, que antes siempre habían sido por temas como la fecha de un tipo cerámico o el significado de unas acumulaciones de huesos, comienzan a tratar también de las virtudes de los diferentes paradigmas, que como veremos después se reducen en esencia a dos. El problema es que, como dejó bastante claro Thomas Kuhn, los verdaderos paradigmas son inconmensurables entre sí, debiendo medirse únicamente por su coherencia interna en relación a los propios datos, y tal vez por eso muchas de las discusiones teóricas actuales en ciencias humanas recuerdan tanto a un diálogo de sordos. Página 29.